Ya está en nuestra cabina de transmisión de Radio Nacional el doctor Hugo Guerra Arteaga, connotado periodista, analista, gran amigo, y que además de ser abogado, es director ejecutivo de Cátedra Perú, Foro de Reflexión y Debate, que es una entidad de la Universidad Particular San Martín de Porres. Últimamente ha sido comisionado por estas entidades a visitar distintas regiones del país para establecer estos contactos de difusión, de análisis y lograr lo que hemos logrado los peruanos en poco tiempo sobre este tema de la demanda de nuestro país contra Chile por la delimitación marítima, una gran cohesión y unidad que hay que destacar. No solo es una unidad que se da de un ámbito vinculado no solo a nuestra historia, a nuestros intereses nacionales, a nuestra propia soberanía, sino básicamente creo que la dignidad del pueblo peruano se pone también de manifiesto en estas circunstancias históricas. Doctor Hugo Guerra, qué gusto de saludarle. Bienvenido a Radio Nacional. Muchas gracias. Un gran gusto de estar contigo y con todos los oyentes de Radio Nacional. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la presencia de ustedes, cuéntenos un poco, a lo largo y ancho del territorio nacional, estos viajes, estas presencias con las fuerzas vivas, representativas, ¿qué objetivo tiene? Cómo no, esto nace de un convenio entre el Colegio de Abogados de Lima, a cuyo consejo consultivo pertenezco, y la Universidad de San Martín a través de la Cátedra Perú, y un grupo de especialistas entre analistas militares, como el caso del almirante Montoya, juristas, como don Roberto Maclean, y diplomáticos ya en retiro, como nuestro líder en este trabajo, que es el embajador Hugo de Sela. Decidimos que era necesario llevar desde el sector privado el mensaje de esclarecimiento sobre la posición peruana en torno al diferendo marítimo con Chile, para contribuir a generar conciencia, pero también para exhortar a nuestro país a que se mantenga por encima de cualquier discrepancia doméstica, política, la unidad nacional frente al gran objetivo que tiene el Perú, que es terminar de cerrar su frontera, en este caso su frontera marítima. Este es un escenario que yo acabo de expresar, a pesar de mis 60 y tantos años, primera vez, ¿no?, que lo observo, o sea, veo a la posición peruana defendiendo los intereses nacionales en un tribunal de la naturaleza de la Corte, que además tiene efectos mandatorios ante Naciones Unidas, ¿no? O sea, Naciones Unidas puede ejercer algún tipo de presión sobre el país que se niegue a acatar un fallo de la Corte Internacional. Y lo mismo, usted más joven, obviamente, lo tuvo que ver más joven que yo, pero con la larga experiencia que él tiene, le preguntamos, en la conciencia nacional, ¿ya? O sea, en el espíritu de los peruanos, ¿hay esta suerte de, digamos, todavía una suerte de revancha o necesidad de revancha con Chile, o ya eso ha sido disipando con el tiempo? Porque eso es importante decirlo, ¿no? Porque la gente a veces tiene ciertos resentimientos con Chile, ¿no? O chilenos con los peruanos también, eso es casi natural, ¿no? Definitivamente en la conciencia nacional siempre pesará y mucho la herida de la guerra infausta del Pacífico. Uh-huh. Sin embargo, en este momento tenemos que ser sumamente claros para nosotros mismos y ante el mundo. El caso del diferendo marítimo no nace de la guerra del Pacífico. En todo caso puede ser una consecuencia simplemente del Tratado de 1929. Pero esto no tiene un rigor histórico, porque la propia Corte Internacional de Justicia ha advertido múltiples veces. No se trata de remover los temas históricos, puesto que el mundo, casi en su integridad, ha trazado sus actuales fronteras territoriales a partir de conflictos, de guerra. De lo que se trata ahora es de hacer prevalecer sí nuestros derechos por nuestra ubicación geográfica, por nuestra historia reciente y de acuerdo a los principios del derecho internacional y muy especialmente del nuevo derecho del mar. Doctor Guerra, justamente en este contexto el presidente Piñera ha dicho en su momento que la agenda del pasado nos ha dividido muchas veces, pero que la del futuro nos une definitivamente. En este contexto, ¿vemos un futuro promisorio de cara a una resolución final a mediados del próximo año entre Perú y Chile? Definitivamente el Perú
y el país del sur siempre seremos vecinos. Esto no lo elegimos, se dio históricamente. Entiendo el cambio que ha tenido el presidente Piñera en este tema. Sin embargo, como ya lo he dicho en otras oportunidades, todas las declaraciones oficiales de las autoridades y de los políticos chilenos debemos tomarlas con cuidado. Así como el presidente Piñera abre una expectativa de futuro, también en su declaración al diario El Mercurio de Santiago, publicada el día de ayer, dice algo que en lo personal me inquieta y me preocupa. ¿Qué dice? Y cito, si bien, puntualiza él, si bien el ser demandado ante la Corte Internacional de Justicia no puede considerarse un acto amistoso, no debemos por esto hacer que este caso se convierta en estéril. El Perú, y esto los oyentes tienen que saberlo con toda precisión, jamás firmó acuerdo limítrofe marítimo alguno. Segundo, el año 1986 el Perú le presentó un memorándum a Chile pidiéndole una negociación bilateral, directa. Chile se negó con el embajador Bácula, de ilustre recordación, gran diplomático peruano. Luego, el año 2004, Chile aceptó que había un tema pendiente y reconoció el fuero de la Corte Internacional de Justicia. Y recién el año 2008, después de haber seguido todo el proceso previo, es que el Perú establece la demanda. En consecuencia, nunca jamás el Perú ha buscado nada que le sea ajeno y nunca jamás firmó un acuerdo limítrofe. Hay un hecho histórico que recuerda justo en las últimas horas también el segundo en la delegación, que es el ex canciller José Antonio García Belaúnde, ¿no? Que dice que al ex canciller chileno Fosley, él le planteó ir a una negociación y que el canciller chileno le dijo, no vamos a negociar, si quieres, demanda, ¿no? Entonces prácticamente lo emplazó a demandar, cosa que el Perú hizo en el 2008. Pero una demanda, y esto hay que entenderlo bien, por eso creo que dentro del optimismo que debemos tener, no debemos ser triunfalistas, sino tener la claridad del análisis indispensable. Esto es muy importante. Demandar internacionalmente es acogerse a los mecanismos de la resolución pacífica de conflictos. No es una cuestión de amistad o no. No, es un derecho propio. Así es establecido. Usted que es abogado lo sabe perfectamente, ¿no es cierto? Que es un derecho y un ámbito jurídico en el que se ve. Ahí no dice, oye, tú eres mi mejor amigo que este, ni nada político. Así es, con lo cual no hay nada inamistoso. Inamistoso es sacar una flota, comprar armas como lo hace Chile, en fin. Pero en este momento estamos procediendo simplemente de buena fe. Y algo más en relación a la inquietud de las declaraciones del lado chileno. El señor Alamán, una vez más, ex ministro reciente de Defensa de Chile, ha vuelto a dar declaraciones que son largamente inamistosas e inconvenientes respecto del Perú. Lo mismo que hace unos días el expresidente Frei, cuando en un absurdo para un expresidente y abogado hablaba de fallos salomónicos, cosas que son imposibles en la Corte Internacional, al punto que nada menos que alguien del sector duro, pero racional y pensante, y que no es recalcitrante como el ex jefe del Comando Conjunto y del Ejército de Chile, el general Juan Emilio Cheire, ha tenido que salir a corregir la plana al presidente Piñera, al expresidente Frei, a Alamán. ¿Qué ha dicho? Ha dicho, los fallos no se interpretan, se ejecutan. Lo que ha dicho el presidente Ollanta. Claro, pero tenemos que aceptar y ejecutar, dijo, ¿no es cierto? Pero ¿por qué tiene que salir el ex jefe del ejército chileno a aclararle y a enmendarle la plana al presidente Piñera? Ahora, esta suerte así de dubitaciones, ambigüedades, que hasta incluso en la declaración conjunta del presidente, como dice el almirante de Montoya, hay que leer entre líneas, ¿no? Definitivamente. ¿No? Porque el presidente Ollanta Humala fue mucho más contundente. Cualquiera que sea el resultado de este fallo, dijo, tenemos que aceptarlo y ejecutarlo. Sin embargo, el presidente dijo, no, el presidente chileno dijo, nosotros somos respetuosos, ¿no? de la solución de las controversias por la vía pacífica y qué sé yo, pero no se salió de ese marco, ¿no? El presidente Piñera habla en todo momento
de una manera que efectivamente hay que leer entre líneas, porque dice hay que cumplir con los tratados. ¿A qué se refiere? Al tratado pesquero del año 54. Yo creo que por ahí va ese mensaje cuando habla. Y ahora, en todo esto, lo que Chile está intentando en este momento es adelantar algunas premisas que también son inconvenientes, porque dice, probablemente, y esto lo dicen analistas como los del grupo Falcon, que es asesor de la Cancillería chilena, ¿qué dicen? En todo caso, si la sentencia de la Corte Internacional de Justicia fuera favorable al Perú, habrá que reconocer esa sentencia en lo que corresponde a la delimitación del mar territorial. Sin embargo, y este es el punto más delicado, como ahí hay conflicto de intereses económicos, porque las aguas efectivamente se sobreponen, no necesariamente tendremos que reconocer los derechos económicos sobre esa zona, con lo cual el fallo no podríamos ejecutarlo hasta tanto el Perú y Chile negocien. Pero algunos sectores, no quiero decir que esa sea de momento la posición oficial de Chile, pero eso implicaría una negociación bilateral. Cosa que no podemos aceptar, negociar. Un fallo es un fallo y punto. Bueno, vamos a ver en qué términos se da el fallo, naturalmente, pero el Perú va a cumplir con aquello que establezca la Corte. Tiene que darse de tal manera que no deje abierta ninguna posibilidad de volver a negociar, porque ya no hay nada que negociar. Eso es lo que aspiramos. ¿No es cierto? Eso es lo que aspiramos. Porque además se ha reiterado que nosotros nos ajustamos a derecho. Los chilenos han dicho lo mismo, sin embargo nosotros lo venimos diciendo desde el 2008. Nosotros nos vamos a La Haya y en unos pocos minutos en realidad va a comenzar la presentación de el embajador Alan Wagner como agente del Perú con la fuerza del derecho. Nosotros, a diferencia del país del sur, no creemos en la razón o la fuerza. Qué importante. ¿Tienes una pregunta? No, solamente decirle que en el caso del señor Alemán, como otros halcones que siempre han habido en el gobierno de Chile, nos hace recordar a Paco Moncayo, en la época del conflicto con Ecuador, que era uno de los más terribles, digamos, opositores a cualquier tipo de... Pero creo que para el Perú... Pero finalmente, disculpa, para terminar solamente, Alberto, finalmente vino la paz y se alineó simplemente, ¿no? Efectivamente, conozco al general Moncayo y ha tenido un gran cambio. Hay, sin embargo, quizá antes de que ustedes concluyan, un aspecto que sí quisiera subrayar. En este momento, nosotros como peruanos tenemos que mantener, subrayo también, el optimismo, no el triunfalismo. Tenemos que mantenernos con mucha prudencia y, cómo no, tenemos que pedir lo mismo a los chilenos. Tenemos alrededor de 200.000 o más migrantes connacionales peruanos que viven en ese país y el mundo está presenciando con mucha atención. Ojalá que no se produzca ningún tipo de acto hostil, ni contra los ciudadanos peruanos, ni contra sus propiedades, y acá tampoco debe producirse nada en contra ni de los ciudadanos, ni de las propiedades de Chile. La paz es fundamental en este momento. Una última interrogante es, ¿cómo interpretar, doctor Hugo Guerra, el tema de esta suerte de comentario que ha hecho ayer, casi en la tarde, en la noche, a un medio chileno, el presidente Piñera? Cuando dice ambos países hemos cometido errores en esta demanda. ¿A qué se refiere? Lo ha declarado, está recogida por la prensa. Yo creo que Chile debe hablar por Chile mismo, no por el Perú. La conducción no diré que es impecable porque siempre cabe la posibilidad de hacer cosas aún mejores, pero ha sido estupenda, excelente del lado peruano. Y el país tiene que recordar que este es un objetivo nacional que al margen de los gobiernos de turno se trabaja desde el año 86 hasta ahora de manera continua y muy profesional. El doctor Hugo Guerra Arteaga realmente nos ha ilustrado con sus conocimientos como periodista, abogado, politólogo, y al haber acudido acá a Radio Nacional y compartir justo en los minutos previos, porque ya vemos a través de TV Perú la señal ya de lo que va a ser, ¿no es cierto?, el escenario principal de la Corte. Lastimosamente no hemos podido compartir con a los amigos, lo compartiremos después porque esto ha sido difundido por la web para que la gente conozca la opinión de Hugo Guerra, pero debido a la señal en este momento está conectada, no hemos podido enlazarnos con TV Perú, pero justamente están en vivo ya, ¿no?
Bien, doctor Hugo Guerra, como siempre, realmente. Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto, un honor tenerlo aquí en nuestros estudios de Radio Nacional. Vamos a compartir siempre con él, lo vamos a convocar más seguido, vamos a hacer lo posible. Le enviaremos siempre las invitaciones correspondientes porque es una persona muy ilustrada que como periodista y que sabe democráticamente atender todos los requerimientos de su gremio. Como abogado conoce mucho del ámbito jurídico que tanto necesitamos los peruanos estar informados. Gracias, doctor Hugo Guerra. Muchas gracias.